Esta plancha de acero me la regaló él. Poco tiempo antes de fallecer nos encontramos y me entregó esta plancha que usó en los últimos años de su carrera. Fue como una especie de legado que me entregó ese viejo maestro. Estoy hablando de Juan Carlos Pradeiro, ese enorme entrenador que tuvo el boxeo argentino. Lo conocí en el año 85 en el viejo gimnasio del Luna Park, donde tuve la suerte de entrenar. Yo tendría 12, 13 años. Y me había llevado ahí un amigo que entrenaba con él. Y desde entonces hasta el final de mi carrera, lo tuve como entrenador. Del viejo maestro aprendí innumerables cuestiones. Muchas de esas vinculadas al boxeo y otras tantas a la vida. Algunas de ellas todavía conservo. Recuerdo que en ese mítico gimnasio entrenaban enormes figuras, tipos con oficio. Nos quedábamos, después de entrenar, los más chicos, para ver trabajar a los boxeadores veteranos, con ellos aprendíamos. Ahí recuerdo haber visto el mejor guanteo que vi en mi vida, entre Ubaldo Bisaco y Adolfo Arce Rossi, en ocasión de estar Sacco preparándose para su pelea con Jim Hatcher. Era costumbre de Pradeiro, toda vez que nosotros, o yo en particular, que siempre fue muy curioso, fui de preguntar, fui de mirar, el maestro me iba diciendo de qué iba esto y de qué iba aquello. De a poco así me fui introduciendo en este complejo mundo que es el boxeo. En el año 87 cerró el gimnasio de Luna Park y nos vinimos todos a la Federación Argentina de Box. Ahí empezó a darse un vínculo un tanto más estrecho con el maestro. De él heredé el apodo. A mí en el boxeo, mis amigos y el mundo de boxeo me conocen como Tommy. Yo soy Tommy Salazar y lo soy porque él me puso ese apodo. Y me lo puso por Tommy Hearns, no porque yo tenga algún parecido o haya tenido algún parecido con ese extraordinario campeón norteamericano, sino porque cuando debatíamos respecto de si Leonard era mejor, si Durán y aquello, yo siempre me inclinaba por Tommy Hearns, y fue así que me quedó Tommy. De él heredé el apodo hasta el día de hoy. Otra de las cosas que conservo del viejo maestro es la costumbre de tratar de usted a mis dirigidos. Él trataba de usted a todos sus boxeadores, independientemente de la edad. De él aprendí la importancia de la puntualidad. Recuerdo que, aún siendo un chiquillo, todavía no había debutado como boxeador aficionado, y tenía ganas de ver un festival de boxeo que se daba precisamente en la Federación de Box, un festival profesional, y no tenía dinero para pagar la entrada y tampoco tenía licencia para entrar, de modo que él se ofreció a esperarme en la puerta para hacerme pasar. Y yo llegué con cierto desparpajo, llegué un tanto tarde, y ahí, con una reprimenda precisa, me dio los motivos por los cuales uno no debía ser impuntual. Y esa explicación y sus motivos, además, tenían que ver, decía él, con el respeto hacia el otro, ¿no? A los tiempos del otro. Desde entonces, una de las cosas que más me molesta de la gente es la impuntualidad. Pradeiro era, entre otras cosas, un hombre de palabra. Como anécdota de color, yo, ya siendo boxeador aficionado, es el primer torneo que me tocó participar, fue el campeonato de aptitudes. Y ahí en el gimnasio de la Federación también trabajaba Julio García, otro entrenador que había sido ayudante de Pradeiro y que en ese entonces no se dirigían la palabra, se estaban llevando bastante mal. Problemas, entre ellos que no vienen al caso. Así que me tocó llegar a la final con un boxeador de Julio, un chico creo que de apellido Mamani. Y Pradeiro me dijo, si usted gana esta noche, lo voy a invitar a cenar a la cantina de David. La cantina de David, que estaba en el barrio de Colegiales, era una cantina bastante concurrida, sobre todo por gente famosa y demás. Hoy hay una torre de edificios ahí. Y bueno, tuve la suerte de ganar y el maestro, por supuesto que además de estar feliz, me invitó a comer a ese lugar. Pradeiro era un hombre que tenía sus complejidades. Él se movía en ese mundo del boxeo de una manera muy particular, lo conocía muy bien. El boxeo es sumamente hostil y Pradeiro sabía moverse ahí. Solía tener frases muy particulares, como por ejemplo, en este negocio nadie regala caramelos, y algunas otras que
que después recordaré. Tuve la suerte, aún siendo boxeador, de haberlo podido ayudar en los rincones. Y después, una vez dejado el boxeo, tuve también la suerte de ser su ayudante. Pradeiro no era un hombre que se destacara por la enseñanza de la técnica, esa no era su especialidad. Su especialidad era la de dirigir las campañas de los boxeadores. Era un especialista en ese departamento, era el tipo que podía decir, con este se pelea, con este sí, con este no. Y eso es una característica que tienen pocos, muy pocos. Algunos entrenadores, casi que contados con los dedos de una mano en el mundo, pueden cumplir las dos funciones. Pradeiro se especializaba en esa mirada, ¿no? En con quién se debía pelear y con quién no. Y por eso casi siempre tuvo buenos ayudantes. Se dio la casualidad de que también en ese entonces, una vez que yo ya pasado los 20 y tanto había dejado de ser boxeador, había sido boxeador aficionado, 40 y tantos de pelea, después 12 o 13 peleas profesionales, y pasé a ser ayudante precisamente de él. Pero en el gimnasio también había otros grandes entrenadores. Había venido Brusa, Amílcar Brusa. Así que tuve la suerte también de aprender algunas cosas de él, porque además Brusa había sido uno de los entrenadores que nos dio el curso a los postulantes de ese entonces, a los boxeadores o gente que tenía intenciones de ser entrenador. Y en ese curso estaba Brusa y estaba también el gran maestro cubano Servelio Fuentes. Alguna que otra vez también para dar charlas iba Pradeiro y otros más, como Santo Zacarías y otro legendario entrenador con el que tuve la suerte de también compartir alguna que otra charla. Puedo decir que nunca antes, y creo que nunca más, hacia adelante, van a estar en un mismo momento semejante calidad de entrenadores, ¿no? Dando un curso y formando entrenadores. Esa suerte tuve yo. Y otros tantos, ¿no? Así que del viejo maestro estoy hablando de mi querido Juan Carlos Pradeiro, guardo los mejores recuerdos. Espero estar a la altura de las circunstancias, espero de poder llevar este legado con la mayor seriedad posible y cumpliendo sus premisas. De alguna manera, pasado el tiempo, alguna que otra vez tuvimos nuestras diferencias, como todas relaciones humanas, que suelen ser complejas mientras más cercanas sean. Tuvimos nuestras diferencias, nuestras rabietas, pero duraban poco porque yo de alguna u otra manera siempre me acercaba, o él, y hoy pasado el tiempo creo que de alguna manera lo que siempre esperé fue su aprobación. Quise rendirle este pequeño homenaje, recordarlo de alguna manera, porque se extrañan esa clase no solo de entrenadores, sino de personas. Pradeiro era un hombre de otro tiempo, un hombre de un mundo que ya no es, ya no va a ser, y se extrañan ese tipo de hombres que amaban su profesión. En los meses finales de su vida, aún con su salud frágil, se lo podía ver en los festivales de boxeo amateur, mirando a los chicos, corrigiendo, dando su opinión. Y decía de sus grandes frases, me quedo con una que hice propia y que dice más o menos así, dice, yo no quiero versos, quiero poesía. Maestro.